Así que quiero darle la bienvenida a una mujer que es médico de profesión, laboró en el área de enfermedades respiratorias por más de 15 años en la Fundación Dominicana de Enfermedades Respiratorias y trabajó por más de 20 años en el área de investigación clínica en medicamentos y vacunas en multinacionales de prestigio a nivel mundial. Compañías como Merck Sharp, Home y GlaxoSmithKline, y hoy por hoy vive en Panamá durante hace más de 10 años. Así que, doctora Lina Cordero, te damos la bienvenida y que des la apertura a este importantísimo panel de producto. Gracias, doctora. Muy buenas noches, muchas gracias por esa presentación. Quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que esta información tan a tiempo esté llegando a todas las personas. En Estados Unidos vemos personas de la Florida, tenemos unos invitados de la Florida, en Nueva York, en todo el área de Los Ángeles. También, pues claro, aquí de Panamá veo muchas personas ya conectándose desde Panamá. Mi querida República Dominicana también, mis compatriotas y todas las personas en general de todo Norteamérica y América Latina. Esta presentación tiene como objetivo llevarles una información, como decía nuestro presentador, muy puntual, muy realista y tratando de recabar la información más verídica, porque pues hay muchas cosas que se dicen y no son todas ciertas. Entonces, son recomendaciones que nosotros hacemos de buscar información verídica y lo que nos están recomendando pues los expertos. Y así vamos a ir viendo cómo está avanzando el coronavirus en el mundo, cómo se está enfrentando, qué nosotros podemos aportar desde nuestro conocimiento para todas las personas. Entonces, para iniciar nuestro tema, lo primero que quiero pues dejarles saber es que este virus se conoce hace ya muchos años. Hay 7 tipos diferentes del mismo virus, se llaman coronavirus, y los cuales, como ven aquí en la presentación, hay unos 4 que fueron los primeros que se empezaron a identificar, que han estado produciendo infecciones más parecidas a los resfriados comunes. Entonces, realmente es algo que no es nuevo para nosotros los médicos, ya lo teníamos pues como conocidos. ¿Qué pasa? De esos 7, hay 2 específicamente, los 2 segundos que vemos acá, que son el SARS y el MERS, que sí produjeron unas epidemias que no tuvieron una expansión tan grande como el virus que tenemos actualmente, pero que sí han tenido una mortalidad muy importante. Por último, podemos ver el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, lo que llamamos ahora el COVID-19, que es nuevo. Cabe señalar que este virus realmente no se había podido describir o no se había conocido anteriormente. Para pues hablar un poquito sobre este COVID-19, queremos pues hacerles conocer a ustedes qué es realmente. Es como la segunda parte del que ya les había mencionado antes, del SARS, que es, por sus siglas en inglés, es una enfermedad respiratoria aguda severa. Y que este virus tuvo unas modificaciones, lo que pueden haber escuchado en algún momento, una mutación, y a través de esas mutaciones, pues, llegó a infectar a nosotros los humanos. Como ya les mencioné, es una nueva cepa que no se había podido identificar anteriormente en los humanos. Entonces, hay diferentes teorías, bueno, al respecto, pero lo impactante aquí es que este virus se empezaron a dar los síntomas a partir de los primeros días de diciembre del 2019, y de ahí pues deriva su nombre. En Wuhan, en China, en una ciudad muy grande de China,
se empezaron a ver muchos casos de neumonías que eran, no tenían como un origen muy conocido, algunas sintomatologías parecidas al resfriado, pero que empezaron a desencadenar en muerte de algunos pacientes. Entonces, al empezar a ver y a revisar e investigar, se vio que era nuevo. Ya al final del mes, ya para el 30, 31 de diciembre, fue que la OMS dio un comunicado donde declaró de manera formal que había un nuevo coronavirus al que llamaron el COVID-19. El origen, como les decía, hay muchísimas teorías, hasta de conspiración y eso, mucha desinformación realmente. Pero la teoría más aceptada, dado la historia previa que tenemos sobre los coronavirus, es que proviene de los murciélagos. De alguna manera hubo una mutación a través de algún animal desconocido, ya sea que las personas lo hayan consumido, y así fue como esa mutación de ese virus llegó a infectar al humano. Yo digo que tenemos que esperar mucho más tiempo para poder recabar toda la información al respecto y que se hagan los estudios de lugar para poder tener pues una seguridad de ese inicio. Pero ¿cómo es la transmisión realmente a nivel celular? Podemos ver, aquí ven en la pantalla, que el coronavirus deriva su nombre a que tiene como unos salientes en toda su membrana que lo cubre, y esos salientes, cuando los vemos en microscopio electrónico, esa es una foto del microscopio electrónico, vemos que terminan esos salientes como unas coronitas, y por eso pues se llama corona. ¿Qué pasa? Cuando nosotros o la persona que está infectada y que ya tiene el virus, tose, estornuda, esas partículas viajan con esas gotitas, con esas secreciones al toser. Entonces, al viajar, realmente ellas son muy pesadas, son muy gruesas, pueden viajar de 1 metro o 1,5 metros cuando mucho, y infectar a la persona siguiente. Entonces, por eso es importante en la transmisión que no haya un contacto directo, y por eso las recomendaciones que nos hacen del lavado de manos, no tocarnos la boca, los ojos, la nariz, las superficies que pudieran estar contaminadas. Pero voy a hablarles un poquito qué es lo que pasa. Cuando nosotros, una persona que tenga el virus tose sobre nosotros y este virus entra a nuestras mucosas, se queda en la mucosa, entonces empieza a través de esas coronitas, se pega de la mucosa y entra a las células. Estas células, entonces, el coronavirus lo que hace es como que le inyecta o le transfiere todo su material genético y produce esto, y lo estoy explicando de una manera muy sencilla porque la mayoría de las personas que nos están escuchando quizás no son del área de la salud, y la idea es que realmente lo podamos entender. Todo este material hace que esa célula de la persona cambie su metabolismo normal o su función normal y empiece a duplicar ese virus, y así es como empieza a crecer y a infectar. Entonces puede entrar por las mucosas de las vías respiratorias, va a infectar entonces todo lo que es el árbol respiratorio, que es su primera vía de entrada, o las mucosas de nariz, boca y ojos. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Tampoco quiero hacer mucho hincapié, ya estamos requete conocidos, ya casi todos somos expertos en esa área, de cuáles son las medidas de prevención que desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o el WHO, por sus siglas en inglés, nos han estado recomendando de acuerdo a lo que se ha visto desde que empezó en China a cómo se diseminó en todos los países. Y lo principal es lavarse las manos con frecuencia, pero muy importante que sea con agua y jabón al menos 20 segundos. ¿Por qué esto es importante? Porque esa capa de proteína, que son esas coronitas que tiene el virus, el jabón la desactiva, la elimina, la rompe.
Aquí podemos ver en esta presentación, en esta foto, cómo lo explica muy detalladamente, cómo esas moléculas del jabón va a destruir esas coronitas y va a haber entonces menos posibilidades de que si está en contacto con las mucosas, pues pueda verter ese material genético en la persona. Hay unos jabones que son especiales. Aquí podemos ver en la foto lo que es el jabón con Ganoderma lucidum, que no voy a dar mucho detalle porque nuestros ponentes más adelante van a hablar mucho más detalladamente sobre él, pero es importante saber que no es cualquier jabón o con alcohol solamente, sino agua y jabón. El periodo de incubación de este virus puede variar y es el tiempo entre la captura del virus y el comienzo de tener los síntomas, ya síntomas como tal de la enfermedad. Puede fluctuar entre 2 a 14 días. Estos síntomas en personas se ha visto que cerca del quinto día ya comienza la tos, las secreciones y el malestar. Pero en otras personas se ha descrito que podría llegar hasta los 24 días. Esto es algo muy importante de señalar porque podemos tener el virus, podemos estarlo transmitiendo y no sabemos realmente que tenemos la enfermedad, y de ahí viene la recomendación de la OMS de permanecer en casa porque pues a simple vista no sabemos quién lo tiene y quién no. ¿Cuáles son esos síntomas principales que podemos encontrar? Bueno, puede tener síntomas muy similares a la gripe normal que conocemos. Algo que característico que no tiene es el dolor muscular, no hay mucho dolor muscular. Ahora varía mucho de un paciente a otro, pero lo más característico es la fiebre. La fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de garganta es casi el primer síntoma, y sobre todo la tos, pero es una tos seca, no es una tos productiva con secreciones, sino una tos como irritativa. Y la disnea, que es la dificultad para respirar. Aquí quiero hacer un poquito de detalle, detenerme un poco de por qué el paciente presenta esa disnea. Lo que pasa es lo siguiente: una vez ese virus entra, se aloja, como les digo, en las paredes de las mucosas, entra a las células, empieza a producir una serie de cosas, mecanismos químicos diferentes que pues ya son más específicos para explicar en otra ocasión. Aquí lo importante es que el pulmón, la membrana que cubre el pulmón se empieza a inflamar, los bronquios también, y unas bolsitas que están al final de cada bronquio que pueden ver en la pantalla, esos saquitos que se llaman alvéolos, que es donde realmente se produce lo que nosotros conocemos como el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, al inflamarse esa pared o ese saquito y la pared que cubre ese saquito o esos alvéolos, no se produce de manera puntual o de manera oportuna ese intercambio. Entonces, ahí es cuando la persona empieza a sentir como que le falta el aire, empieza a haber esa dificultad respiratoria. Hay un acúmulo de líquidos que se empieza a producir y de células muertas. Aquí podemos ver cómo se ve un bronquio normal y cómo está un bronquio inflamado. Como pueden ver, realmente produce una dificultad respiratoria porque no está en su capacidad para respirar. Aquí, entonces, el paciente es cuando necesita, por lo general, los que ya están más complicados y tienen un grado de inflamación más fuerte, van a necesitar esa ventilación mecánica o esos famosos respiradores que hemos escuchado que a través del mundo son el punto más, vamos a decir, difícil del manejo, porque no hay cantidad suficiente de respiradores para la cantidad de pacientes que están acudiendo a la emergencia y que necesitan un cuidado intensivo dadas estas complicaciones. Al formarse todo ese cúmulo de líquido y de sustancias y de células muertas, entonces viene lo que es la neumonía, que es lo que realmente complica a los pacientes. Los que no tengan acceso a esos respiradores y que no respondan a los tratamientos convencionales son las personas que van a fallecer eventualmente.
Ahora podemos ver también en la pantalla, eso es una tomografía axial computarizada, donde podemos ver unos pulmones normales en un corte transversal que pues es como veríamos pues casi como si fuera una radiografía, pero se llama tomografía, para ver más específico esto. Pero acá podemos ver cómo se ven esos pulmones ya con la neumonía. Ven cómo se ve totalmente diferente ya la inflamación, la cantidad de líquidos y de cúmulos de cosas que no deberían estar allí, que no permiten que se produzca esa respiración normal en los pacientes y por ende las complicaciones que tienen. En esta otra podemos ver otros cortes donde se ve también toda la dificultad y todas las partes de neumonía que presentan estos pacientes, que es una complicación pues terrible. A continuación podemos ver qué es realmente, quiénes son los que se pueden contagiar de esta enfermedad. Se ha hablado mucho de las personas mayores, pero realmente cualquiera se puede contagiar del coronavirus, cualquier persona. ¿Quiénes son los que se van a complicar? Obviamente, los adultos mayores de 65 años fue lo que realmente se vio en un principio, porque la población, tanto en China, pero sobre todo en Italia y en España, son más envejecientes. Ellos tienen muy limitado el número de hijos, se planifica mucho, realmente no hay mucha población joven, entonces por eso se vio eso. Pero para Norteamérica hemos visto, y también en América Latina, un cambio casi que radical de esto, porque aquí se ha visto que sí hay muchos adultos jóvenes que sí han tenido las complicaciones y que han llegado a la muerte. Sobre todo las personas con enfermedades crónicas, independientemente de la edad, y que tengan una inmunidad que esté suprimida, que no esté en su óptimo funcionamiento. Se han reportado muy pocos casos de niños menores de edad, sobre todo los menores de 9 años, que con mortalidad y ha sido cerca de un 0.5, pero no podemos hablar aún de eso hasta que no tengamos todos los datos. Es importante señalar eso. Aquí pues verlo rápidamente. Realmente esto, como le digo, ha cambiado mucho, por eso le puse una cruz en rojo, porque no podemos decir que solamente los mayores de 65 años, o fumadores, diabéticos, son los que se van a ver afectados, porque ya eso está cambiando. Algo, bueno, yo como mujer que me alegro, no me alegro, pero es algo que nos ha llamado la atención, es que se ha visto una frecuencia mayor en el sexo masculino en comparación con las mujeres. Aquí los ven por proporción de grupos de edad, pero como le digo, esta gráfica, pues en un futuro la vamos a ver bastante diferente y de acuerdo a las condiciones físicas de cada persona. Entonces es muy importante eso porque todos podemos estar expuestos. ¿Qué tan letal es? Muchos médicos y hemos recibido una cantidad de chats y de videos y eso de personas supuestamente especialistas que nos dicen que no es tan letal en comparación con otras enfermedades. Y es cierto, hay muchas otras enfermedades que al año se mueren más personas. Y aquí el 80% de los que se contagian van a recuperarse sin secuelas. Solamente el 15% son los que acuden al médico, quizás con una que otra sintomatología. El 5% es que va a presentar esas complicaciones y son los pacientes que van a llegar a cuidado intensivo o a las emergencias. Y de aquí un porcentaje mucho menor es que vaya a fallecer de acuerdo a esas condiciones que ya les mencioné. Esto es importante porque sí es letal, sí hay mucha cantidad de personas que a nivel mundial tenemos alrededor de 20.000 ya personas que han fallecido por el coronavirus, pero no es tan letal si lo vemos desde otro punto de vista. Lo que pasa es la cantidad de personas o la virulencia, lo fácil que se contaminan las personas y se afectan en comparación con otras enfermedades que tienen mayor mortalidad, pero en un tiempo más espaciado entre otras.
Es importante señalar y hacer la diferencia de cuándo, para hacer el diagnóstico, cuándo tenemos un caso sospechoso o cuándo es una persona ya confirmada con coronavirus. El caso sospechoso es cualquier persona con alguno de los síntomas, sobre todo con fiebre, con historia de haber viajado a alguno de esos países, con haber tenido un contacto con alguien que se ha confirmado o en el inicio de los síntomas. Pero ese caso pasa a ser confirmado cuando ya tenemos la neumonía confirmada por las radiografías o las tomografías, el diagnóstico realizado por laboratorio, que hay diferentes pruebas que se están haciendo. Hoy mismo en Estados Unidos están algunos laboratorios, algunas farmacéuticas ya están llevando y teniendo en el mercado estos métodos diagnósticos muy precisos y muy eficientes en más corto tiempo, y eso pues nos va a ayudar a tener el diagnóstico y poder evitar pues el posible contagio con las demás personas. Entonces es muy importante esta parte. Ahora podemos ver qué podemos nosotros hacer ya una vez que conozcamos lo que es el virus, cómo lo podemos contraer, cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, algo súper importante y súper álgido, vamos a decir, porque, pues como le digo, todos nos podemos infectar, pero ¿cómo sabemos cuáles se pueden infectar más que otros? Sobre el sistema inmunológico, les podemos decir en la diapositiva siguiente, que me gustaría que pudieran visualizar. El sistema inmunológico es más bien como una pared defensora, es como nuestro ejército, son las células que nos defienden de todas esas virus, bacterias o cualquier cuerpo extraño que entre a nuestro cuerpo y que por ende estas se activan. No voy a dar mucho detalle porque los demás panelistas que van a hablar más adelante pues van a hacer mucho hincapié en esa parte, pero estas defensas nos ayudan para esto. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a fortalecer ese sistema inmunológico? Tenemos un producto que se llama Ganoderma lucidum, es un hongo milenario que tiene unos componentes muy específicos que potencian y modulan la respuesta ante estos virus y otras bacterias. Entonces va a promover un incremento de esas células de defensa. El doctor Julián Fernández y la doctora Ángela Fernández, nos va a dar mucho detalle al respecto, pero es importante que lo visualicen y que sepan que nosotros podemos contribuir de alguna manera fortaleciendo nuestro sistema inmunológico a resistir la enfermedad o que nos dé de una manera más leve. Y creando esto. Algo muy importante, y lo señalé aquí bien grande para que quede constancia de ello, es que el Ganoderma lucidum, este hongo del que les hablo, incrementa la actividad citotóxica de unas células que son específicas, se llaman natural killers, son unas células asesinas, como lo dice su nombre, que nos ayudan a eliminar esos virus y esas bacterias en un 12 a un 16%. Si lo comparamos con la vitamina C tan famosa, que nos llegan tantos videos de que hay que consumir vitamina C, y realmente sí es así, pero vitamina C como tal lo hace en un 3%. Entonces estamos frente a un producto que de manera natural nos puede ayudar a fortalecer ese sistema inmunológico y por ende pues estar en mejores condiciones para en caso pues de tener el contagio. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que les había dicho, cómo este sistema respiratorio se inflama, pero como uno de los componentes de este hongo, Ganoderma lucidum, puede ayudarnos a lo que es la parte de la inflamación, a bajar un poco esa inflamación y que no llegue a complicarse de tal manera y no llegue quizás incluso a tener la necesidad de usar los respiradores. Entonces, esto es muy importante porque es algo que podemos nosotros hacerlo frente de algo que vamos a consumir. Funciona como inmunomodulador, va a regular nuestras defensas, esas células especiales que nos cuidan de todas esas virus y bacterias. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en los pacientes con estados asmáticos o pacientes que ya previamente tienen esas enfermedades crónicas, pueden tener un beneficio real y súper contundente
con el consumo de este producto. Es muy importante señalar que algo que siempre hemos visto, hay algunas teorías que dicen que somos lo que comemos. Aquí yo los quiero dejar con esta frase que dice que el microbio no es nada, el terreno lo es todo. El terreno es nuestro cuerpo. Esto lo dijo Claude Bernard, un biólogo, médico, fisiólogo francés muy importante, que realmente vio la importancia o el aporte que nosotros podemos tener de acuerdo a lo que nosotros podamos consumir y cómo fortalecer nuestro cuerpo y el sistema inmunológico. Por último, ya para terminar, tenemos que esos productos que vienen en diferentes presentaciones de este hongo Ganoderma lucidum nos va a ayudar, y ahí le pongo una escoba, a barrer con todos esos virus y todas esas bacterias y todo eso que nos pueda traer pues esas complicaciones, y nos va a ayudar a fortalecer mucho más nuestro sistema inmunológico. Muchísimas gracias por su atención y muchos saludos para todos en América Latina y Norteamérica. Buenas noches.